pues dejar la evidencia y obviamente el material de apoyo esencial para los compañeros que no nos pueden acompañar. Agradecerle pues la participación en los aprendices que están conectados. Ya pues las circunstancias un poquito tan volátiles que tuve que citarlos el día de hoy por unas circunstancias de fuerza mayor. Mi nombre es Wilmer Alberto Cantillo Otero, un servidor para ustedes, una coordinación académica de Sena de Florida Blanca. Me hace la invitación de acompañarlos en el cumplimiento de la competencia transversal de comunicación. De hecho, son dos competencias que me están solicitando que los acompañe para que ustedes den cumplimiento a estas. El día de hoy pues estaremos abordando una de las actividades que tienen que ver con la competencia de comunicación y la próxima semana estaremos iniciando la segunda competencia. Nos ubicamos en este momento el día 5 de junio para efectos de dejar la constancia en la grabación del 2026 con la fecha 336014 del programa de programación de software. Eh, la competencia que estamos entregando en este inicio hace parte de la fase de análisis y se denomina desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos. Esta competencia, les cuento, caballeros y señoritas, que tiene 4 resultados de aprendizaje que están vinculados necesariamente, como ya les había mencionado, a la fase de análisis. Mi nombre, Wilmer Alberto Cantillo Otero, soy psicólogo, especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo, con maestría en el área de orientación educativa familiar y también con formación en el campo de la parte de gestión humana. En la entidad pues ya vengo con bastante tiempo acompañando los procesos formativos eh, en las diferentes líneas, tanto de formación tecnológica, técnica, como algunos otros programas y pues en diferentes espacios de los procesos que se desarrollan en el centro. La intención de mi parte es poderlos acompañar, orientar de la mejor manera posible con el ánimo de que ustedes puedan seguir avanzando con normalidad en el fortalecimiento de las competencias técnicas y obviamente pues las demás actividades transversales y de competencias básicas que este proceso le exige. Mm, Procurando obviamente pues que todo el ejercicio se desarrolle de la manera más eficaz, asertiva, respetuosa posible. Entrando en materia, pues les cuento, caballeros, señoritas, de que ustedes para esta competencia, además de ubicarse en la guía de aprendizaje número 1, hay 4 ejercicios básicamente que son los que corresponden a esta exigencia. El primer ejercicio, denominado video, cómo nos comunicamos a través del discurso, pues inicia, eh, digamos que su periodo de entrega oportuna del 5 al 12 de junio del presente año. La segunda evidencia sería del 12 al 19, la tercera evidencia del 19 al 26 y la última evidencia tendría fecha de entrega sugerida del 26 de junio al 3 de julio. ¿Listo? Focalizándonos en este momento entonces en la entrega de los lineamientos de esta primera actividad. Dentro de la metodología de trabajo es muy sencilla, o muy similar a lo que los demás instructores ejecutan. Hacemos un encuentro en lo posible cada 8 días donde entregamos los lineamientos de 1 o 2 actividades de aprendizaje, eso dependiendo del material de apoyo que nos corresponda. Eh, en el primer momento, pues hacemos como la aclaración de en cuál guía de aprendizaje, en qué fase nos encontramos y los aspectos metodológicos que son pertinentes. Seguidamente, pues haré una descripción muy general del material de apoyo que se vincula a esa evidencia, teniendo claro que como estamos en un proceso de formación virtual y necesariamente autónomo, pues la idea es que sean ustedes los que profundicen y trabajen de una manera, digámoslo así,
mucho más detallada el material y los diferentes recursos que la plataforma dispone. Mm, Seguidamente, pues se hará la descripción de la manera un poco más clara posible de esa actividad de aprendizaje. Dentro de los lineamientos generales, tener en cuenta varias cosas, aprendices. Uno, pues que la idea es que ustedes cumplan con las evidencias, teniendo en cuenta los criterios de calidad y pertinencia que cualquier proceso académico exige desde el nivel técnico, tecnológico o profesional. Los informes, cuando sean escritos en trabajos, procurar de que tengan, digamos, los criterios generales de la norma ZAPA. Es un informe que debe tener una portada, que debe tener una introducción, eh, que debe tener un contenido desarrollado de acuerdo a los criterios de calidad y pertinencia que se dictan y finalmente pues que tenga unas conclusiones. Cuando nos apoyamos en alguna fuente bibliográfica o algún recurso digital, hay que hacer la mención en el apartado bibliografía, hacer la mención de cuáles fueron los recursos de apoyo. Esto con el fin de dar garantía de que se están respetando los derechos de autor, pues conforme a los criterios de ejecución y construcción de conocimientos en cualquier espacio educativo. Esencial de que ustedes den garantía de que los informes son de su autoría. Eh, Cualquier circunstancia de posible plagio, pues ustedes saben lo que establece el reglamento, que es considerado una falta grave. Siempre la sugerencia de que cuando se apoyen en algún material disponible en un libro, en la web o en cualquier espacio, además de hacer la mención bibliográfica, procurando el derecho de los respeto a los derechos de autor, también procurar pues, parafrasear de alguna manera esos elementos de apoyo para que al momento de hacer la revisión con las herramientas disponibles, no se vaya a generar ninguna alerta de que haya o que se pueda presentar alguna circunstancia de posible plagio. Eh, la invitación siempre es a que generar, pues, digamos, la oportunidad de trabajar de manera consciente el material que se le asigna y eso, pues, hará, digamos, parte de esa contribución a la construcción de las actitudes y de los comportamientos propios que el mundo del trabajo les exige a ustedes. ¿Listo? Bien. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento. Comentario, pispiristi. Interpreto el silencio como, digamos, que se está avanzando y no hay inquietudes. Cada vez que se dé una sesión, al día siguiente se procura pues la entrega de la grabación en plataforma Sakuna. Además de esa grabación, pues se adjunta un resumen donde específicamente procuro hacer la descripción de la evidencia que corresponde a esa sesión. Es muy importante que tengan presente algo. De acuerdo a los lineamientos de la formación, como instructor encargado de la competencia, tengo la oportunidad de hacer ajustes a las actividades de aprendizaje descritas en la guía. Por eso, pues es relevante que en lo posible asistan a las sesiones y si no, pues mínimamente que puedan también leer el documento resumen de esta, ya que allí describo de manera precisa cuáles son los criterios o las actividades puntuales que se están solicitando para la evidencia. Es decir, es posible que ustedes en la guía de aprendizaje tengan unas indicaciones, pero los criterios establecidos de mi parte para aprobar la evidencia puede contener otros criterios adicionales u otras acciones adicionales. ¿Sí? Entonces, por eso, ubíquense o focalícense en el resumen de la sesión y allí describo puntualmente qué se está solicitando. ¿Sí? Lo hago usualmente con el 70-60% de las actividades que corresponden. Esto es, digamos, como una manera muy precisa de trabajar
y que la idea es que ustedes estén en sintonía con ello para que no tengan que estar generando retrocesos, que le devuelva el informe porque no está completo, porque le hacen, no sé, preguntas o actividades por complementar. Para el día de hoy, el material de apoyo que le compete a esta actividad se denomina comunicándonos. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Como psicólogo que acompaña algunos procesos de selección, es totalmente normal que las empresas, dentro de sus lineamientos para escoger o vincular a los nuevos integrantes de un equipo, procura establecer algunas actividades que permitan la identificación del personal obviamente más idóneo. Sin embargo, en esa acción, para nosotros en el SENA muchas veces es lamentable identificar que aprendices, que pueden ser aprendices técnicamente hablando muy buenos, con grandes capacidades, con grandes disposiciones, desafortunadamente no son seleccionados. Y en ocasiones, pues terminan accediendo a esos cargos aprendices que uno, por el seguimiento que les hace al proceso formativo, identifica que no tienen las mismas capacidades. Entonces, frente a esas circunstancias, muchas empresas han perdido la oportunidad de tener a la persona mejor calificada dentro de ese equipo y obviamente por consiguiente las personas que tenían, digámoslo así, más interés o que podían aportarle de mejor manera a las empresas y que obviamente se postularon, pues desafortunadamente terminan siendo no seleccionadas y terminan pues no quedándose con el empleo al que aspiraban. Cuando una persona no logra tener éxito en esos procesos de selección, digámoslo así, que el daño es doble, tanto para la empresa porque se queda sin la persona más apta y obviamente para el aspirante que desafortunadamente si se presentó era porque quería ingresar. Esa circunstancia, digámoslo así, se sale del resorte de las empresas porque ellas establecen criterios de selección y sencillamente pues, las personas tienen que cumplir con esos procesos. En muchas ocasiones no se cumplen no por ausencia de conocimiento y habilidades técnicas, sino porque desafortunadamente no se cuentan con las herramientas actitudinales o especialmente no se cuentan con las habilidades sociales y comunicativas que les permitan de una manera precisa, de una manera pertinente, de una manera eficaz, vender su perfil profesional, reaccionar a las demandas que se están presentando en la selección y por tanto, pues eso les limita enormemente. Esa situación, les cuento que no solo afecta a los procesos de selección, resulta y pasa que esa falta de eficacia en las relaciones sociales, esa falta digamos, de poder dar en el punto, en el momento preciso, también se irradia hacia otras realidades. Cuando se busca pareja, cuando se quiere conocer una persona, cuando se está en un evento social, cuando se está en una discoteca, cuando se está en una actividad lúdica recreativa, cuando estás en un espacio y de manera espontánea te encuentras con alguien y quisieras generar un- una buena imagen o establecer sencillamente una comunicación agradable, por la ausencia de esas habilidades, pues las personas no logran brillar. Ese escenario pues también se presenta en el entorno laboral y pues podríamos durar aquí toda la noche comentando diferentes circunstancias donde las dificultades o las limitaciones en los procesos comunicativos pues básicamente son una constante. ¿Listo? Entonces, frente a esto, pues necesariamente como profesionales de información, independientemente de que ustedes estén en el campo de la tecnología, la realidad es que ustedes van a trabajar para personas, sus clientes van a ser personas, sus compañeros de trabajo van a ser personas, y eso exige necesariamente el fortalecimiento de las competencias blandas, especialmente en lo que tiene que ver cómo usted se comunica, cómo usted se vende, cómo usted se relaciona y demás. ¿Listo? Nosotros vamos a ser personas sociales, digamos, dependiendo necesariamente.
de todo lo que nosotros hemos recogido, todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Nuestra cultura, nuestras relaciones interpersonales, los primeros vínculos en la infancia, en la adolescencia, esa carga genética que de alguna manera también nos heredan y que tiene mucho que ver en nuestras posibilidades a nivel actitudinal. Entonces, necesariamente, para poder tener un desempeño adaptativo en el mundo del trabajo o en el mundo real, pues nosotros debemos ser capaces de tener esa articulación en lo que pensamos, en lo que sentimos y lo que hacemos. Si tú tienes el deseo de poder tener buenas relaciones interpersonales o de participar o de comentar o de aportar o de explicarle algo al cliente de una manera efectiva o quererlo persuadir, pues eso que usted piensa necesariamente debe estar en sintonía con el nivel de seguridad que vas a tener para poderlo manifestar, tener la certeza, tener la creencia de que lo vas a poder hacer y que lo vas a hacer bien y que al mismo tiempo, pues ese pensamiento y ese sentimiento se tiene que reflejar en un actuar coherente, en un actuar pertinente y obviamente que genere los resultados esperados. Mm, Muchas veces se da para los que más fortalecidos están en este campo y muchas veces no se da para aquellos que desafortunadamente por su historia de vida, por sus patrones culturales, por sus patrones de crianza y muchas realidades, pues sencillamente no cuentan con esto. Entonces, palabras más, palabras menos, para ustedes en el campo del trabajo, el conocimiento y la habilidad técnica suma esencialmente, y eso es indiscutible, suma para que ustedes tengan un buen desempeño en el trabajo. Sin embargo, las personas que más fortalecidas tienen las competencias blandas, las habilidades socioemocionales y en este caso sus habilidades sociales, sus habilidades comunicativas, pues a través de estas actividades, competencias actitudinales, ustedes le van a poder, digámoslo así, multiplicar los resultados que a través del conocimiento y las habilidades técnicas se pueden obtener. Siempre mi actitud en el mundo del trabajo me va a permitir sacarle el mayor provecho a ese conocimiento, a esas destrezas, a esa experiencia técnica que se tiene. Pregunta del millón para ustedes es, oiga, ¿usted cómo está en habilidades de comunicación? ¿Sí? ¿Cómo están esas habilidades sociales? ¿Cómo están sus capacidades para persuadir? ¿Cómo están sus habilidades y destrezas para poder, digámoslo así, ser coherente en las intenciones que usted tiene en un proceso comunicativo? Bien. ¿Qué determina que tengamos éxito o no lo tengamos? Pues les había dicho hace un momento, pues básicamente las experiencias de vida, cada experiencia, cada etapa que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra existencia puede ser algo que aporte, que sume en gran medida a que desarrollemos esas habilidades y esas seguridades, o puede ser lo contrario. Pueden ser aportes o circunstancias que nos quitan, que nos desgastan y que de alguna manera no nos posibilitan interactuar de la forma como se quisiera o como se espera. Bien, entonces, a raíz de esas experiencias pasadas, pueden ser positivas o pueden ser negativas, pues nosotros vamos construyendo lo que somos hoy en día, ¿sí? Y que esas construcciones, esas experiencias, pues básicamente pueden generar que nosotros en la manera como actuamos podamos tener actitudes pasivas, podamos tener actitudes silenciosas, podemos tener actitudes distantes, como también podemos tener comportamientos agresivos, hostiles, violentos. Sí, apágalo. eh, que básicamente pues no nos permiten lograr lo que nosotros queremos. También puede suceder lo contrario. Podríamos tener eh, formas de comunicación relativamente o ampliamente asertivas, donde usted puede expresarse de manera clara, tranquila, directa, lógica y sobre todo coherente entre lo que estás pensando, sintiendo y haciendo. ¿Sí? Nosotros todo el tiempo vamos a tener, como quien dice, la disposición de comunicar. Eh, y así como estás pensando y que, digamos, estás sintiendo la necesidad de comunicar, pues tu cuerpo también lo va a expresar.
paradójicamente hablando, cuando hay dificultades o cuando el proceso de comunicación no está siendo coherente con nuestra realidad, con lo que estamos, digamos, esperando, deseando, pues básicamente, digamos que la eficacia en ese proceso no se va a dar en la medida en que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que estás pensando. Y como no hay esa coherencia, pues básicamente sin darse cuenta, su cuerpo lo va a replicar. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, si te hacen una pregunta a la cual usted le va a tener una respuesta incómoda, una respuesta que te coloca en aprietos, pues aunque usted diga sí, aunque usted diga no, aunque usted diga digamos, una mentira y la trate de decir de una manera muy espontánea, procurando verse creíble, pues su cuerpo, aunque como no hay esa coherencia en lo que estás pensando y lo que dices, pues básicamente su cuerpo lo manifiesta. ¿Sí? Eh, lo mismo sucede en cualquier situación. Eh, cuando hay ansiedad, el- por ejemplo, en un proceso de exposición, si tienes ansiedad, pues sencillamente ese discurso no va a salir fluido porque tu componente emocional no está en sintonía con lo que están emitiendo tus palabras, dado a que la ansiedad, pues, digamos, no corresponde a lo que es el deber ser en ese momento. Entonces, nosotros a través del proceso comunicativo, vuelvo, insisto, de acuerdo a nuestras experiencias previas, de acuerdo a nuestra formación, pues vamos a tener mayor o menor éxito en esa realidad. En el material de apoyo ustedes van a encontrar unos videos que hablan sobre algunos elementos que tienen que ver con la oratoria, con la escritura y obviamente con la naturaleza del proceso comunicativo. Pues la invitación es a que básicamente ustedes puedan hacer la visualización de esos videos. Que nosotros dentro del proceso de comunicación, pues digamos que vamos a desarrollar eh, estos procesos, pues teniendo en cuenta que en todo momento comunicamos y que básicamente en todos los escenarios vamos a generar un proceso de interacción, un proceso de socialización y que esa comunicación puede ser igual de eficiente en un determinado escenario, pero puede también ser muy distante o muy diferente en otro aspecto. Pues me explico. Hay personas que tienen excelentes habilidades o actitudes en el mundo del trabajo, pero desafortunadamente en su entorno familiar tienen comportamientos distantes, tienen comportamientos aislados, tienen conductas silenciosas que rayan en la apatía, que rayan en la inseguridad, que rayan en el distanciamiento. ¿Sí? También tenemos circunstancias donde las personas por diferentes realidades no tienen la seguridad en sí mismos, no tienen la confianza en sí mismos y en escenarios sociales básicamente no pueden interactuar de la manera como quisieran, de la manera como desean. ¿Sí? Digamos que básicamente todas nuestras experiencias de vida, lo que nosotros hemos aprendido o lo que hemos desaprendido también puede aumentar la probabilidad de éxito, como puede básicamente aumentar la probabilidad de que no se logren los cometidos que se piden. Esto pues lleva básicamente a que tengamos varios tipos de comportamientos. Vuelvo, insisto, a raíz de nuestras experiencias, nosotros podemos tener ante ciertos escenarios o ciertos contextos unas maneras de comunicar. Allí dentro del material de apoyo ustedes van a encontrar descripciones sobre lo que es la comunicación pasiva o actitudes pasivas, ¿sí? Que básicamente son esas personas que en una acción de comunicación no son capaces, les falta, se les dificulta o sencillamente no dan la oportunidad de expresar lo que piensan, desean o necesitan. Son personas que muchas veces en sus interacciones tienden a colocar los intereses y las necesidades de los demás por encima de sus propios intereses y sus necesidades, a tal punto que pueden sufrir mucho autorreproche, a tal punto que se pueden sentir mal consigo mismos por esa falta de eficacia, por esa falta de colocación de límites, por esa realidad que por no ser capaz de expresar las cosas que se debían expresar en un determinado momento, terminan incluso a veces hasta perdiendo oportunidades. No dije que quería,
No dije no cuando lo deseaba, porque no levanté la mano, porque no pedí respeto, porque no lo frené. Y así hay una gran cantidad de realidades que terminan afectando de manera propia imagen, autoestima y demás, generando, digamos, ciertas realidades que muchas veces son un poco complejas de volver a recuperar. Tenemos el otro escenario, que son las personas que dentro de esos procesos de comunicación tienden a tener una actitud mucho más impositiva, ¿sí? Son personas que, pues a raíz de la cultura, de patrones de crianza, de estilos de vida, de experiencias de vida, que de pronto no fueron las mejores, pues tienden a tener o haber aprendido patrones en su comunicación que pueden digamos, oscilar entre escenarios de conductas impulsivas, de conductas agresivas, de un lenguaje no verbal que puede ser ofensivo, señalan a las personas, apuntan con un dedo, al momento de hablar cierran los puños, al momento de comunicarse levantan la voz de una manera, digamos, innecesaria. Son personas que pueden gritar, son personas que a veces en su proceso de comunicación pueden utilizar palabras soeces, descalificadoras, pueden utilizar muchas acciones de comparación a su interlocutor con diferentes realidades, con otras personas o animales incluso. Básicamente son personas que manejan una lógica que ante una situación de diferencia o ante un proceso de comunicativo, pues la única oportunidad que tienen es imponerse, es ganar, es, digámoslo así, resaltar mis intereses y mis necesidades sin importar los intereses y las necesidades de los otros. Y la última característica de comunicación, pues tiene que ver con esa actitud asertiva, que es básicamente las personas que tienen la capacidad y que han desarrollado una gran habilidad para comunicarse de una manera respetuosa, de una manera empática, de una manera tolerante, eh, dando claridad de que lo que piensan, desean, necesitan, quieren, lo van a expresar, lo van a pedir, lo van a exigir, pero respetuosamente. No necesitan pasar por los derechos ni por encima de la dignidad de las otras personas, sino que sencillamente son capaces de colocar límites, de colocar distancia, de exigir el cumplimiento, digamos, de ciertas realidades a las que están aspirando, sin, vuelvo, insisto, sin tener que vulnerar los derechos del otro. ¿Sí? Son personas que tienen, digamos, una coherencia en lo que piensan, sienten, desean, necesitan. Son personas que aceptan que las cosas no son perfectas, son personas que aceptan que las personas no son perfectas y que básicamente entienden que unos y otros somos diferentes. Son personas que tienen una mejor salud mental, son personas que gozan de más inteligencia emocional y que básicamente frente a las diferentes dificultades y exigencias de la vida, pues tienen mejor oportunidad de valerse de las habilidades sociales para poder persuadir, para poder, digamos, gestionar y muchas veces obviamente también salen mejor librados de esos escenarios. ¿Cómo es usted? Pues yo creo que cada uno de ustedes sabrá. Algo muy importante que siempre se dice y hay que tenerlo presente. mm, Digamos que lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, una actitud pasiva, agresiva o asertiva, no necesariamente tiene que ser una acción igual en cada escenario o en cada momento de la existencia para decir, oiga, usted es asertivo porque todas las veces, todas las circunstancias, todas las dificultades y realidades la maneja de manera asertiva. No, a veces podemos ser, digamos, un tanto agresivos en un momento dado, se puede dar. A veces podemos ser pasivos en ciertas circunstancias, se puede dar. Y no tiene nada de malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva es, digamos, que surge de la decisión que se toma en ciertos momentos frente a la manera como debo y puedo afrontar una situación. Habrá situaciones que por, digamos, temas de peligro no se pueden manejar de manera pasiva ni de manera asertiva. Por supervivencia, pues habría que, digamos, demostrar cierto nivel de agresividad o un muy alto nivel de agresividad. Habrán momentos donde las circunstancias, producto de un error personal, pues exige que necesariamente o motiva que apelando a la justicia tengamos que asumir una actitud pasiva.
cada circunstancia y cada realidad pues exige comportamientos y formas de actuar muy particulares. ¿Cuál es lo ideal? Que usted sea capaz de evaluar qué es lo que me pide un determinado momento en procura, digámoslo así, de preservar de la mejor manera posible, pues los vínculos que para usted sean significativos, ¿sí? Entonces, recuerden eso, no se trata de una personalidad asertiva, sino que se trata de que podamos escoger y gestionar de manera adecuada mi forma de reaccionar para que, digamos, pueda utilizar lo que más favorezca bajo ciertas circunstancias. Ya les había dicho hace un momento un poco de la coherencia que tiene que ver en la forma como nos comunicamos. Necesariamente la comunicación verbal debe ir, digamos, en sintonía con la comunicación no verbal. Nosotros todo el tiempo comunicamos, ojo con eso, ¿sí? La mirada, hacia dónde diriges la mirada, los gestos que haces, la postura corporal que tenemos, eh, el la manera como caminamos, la manera como cogemos un objeto, la manera como tocamos una puerta, eh, el acto de saludar de mano, si se aprieta la mano, si la mano nuestra está por encima de la mano de la otra persona, o si están en línea, o si tenemos la palma de la mano hacia arriba. Cada movimiento que nosotros hacemos habla de una emoción, habla de una actitud. Al momento de sentarnos, cuál es la postura que tenemos, dónde colocamos las manos, si tenemos un objeto o no tenemos un objeto, si al momento de que me hacen una pregunta yo me rasco la cabeza o si vuelvo a mirar hacia un lado o si me hacen una pregunta y levanto los ojos hacia arriba. Cada movimiento que hacemos está, digámoslo así, reafirmando una respuesta o una idea o está dando a conocer de manera no directa, está dando a conocer que mi respuesta puede no estar en sintonía con esa pregunta, ¿sí? Al mismo tiempo, pues, además del lenguaje no verbal, está el volumen, la entonación, la velocidad, la coherencia del discurso, la adecuada articulación de las palabras. O sea, todos estos elementos ayudan a enfatizar esa comunicación y obviamente pues aumenta la probabilidad o disminuye la probabilidad de éxito que tengamos en un determinado escenario. Gracias al auge, digámoslo así, de la tecnología, resulta y pasa que nosotros ahora también tenemos otro escenario social que son las mismas redes, ¿sí? Lo que tú escribes, lo que tú publicas, lo que tú sigues, las palabras, las oraciones, las imágenes que apuntas, eh, las diferentes realidades que pueden estar en TikTok, en Instagram, lo que publicas en el estado de WhatsApp, todo habla de ti, todo comunica, ¿sí? Y siempre, pues dentro del ejercicio profesional debemos procurar, digamos, que nuestras comunicaciones estén en sintonía con esa imagen que queremos brindar, con esa imagen que queremos dar, con esa posición que queremos proyectar. Obviamente los hombres desean proyectarse de manera masculina, de manera, digámoslo así, un tanto no autoritaria en los términos negativos, sino que una persona con carácter que impone, que tiene una masculinidad y que la demuestra y que la modela. Como también las mujeres, a pesar de dentro de su realidad femenina, quieren expresar una feminidad, pero también quieren demostrar asertividad, quieren demostrar seguridad, quieren demostrar el liderazgo y frente a esas realidades, pues, vuelvo, insisto, mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal deben estar en sintonía y deben estar preparados eh, e intencionados en poder lograr ese cometido que tú tienes en mente. Mm. Hay diferentes maneras, digámoslo así, de comunicación. Hay una comunicación kinestésica que tiene que ver pues con los movimientos del cuerpo, la expresión facial, la sonrisa, el contacto visual que es esencial, la postura, eh, la manera como digamos colocamos nuestro cuerpo al momento de la interacción. Ello pues hay cualquier cantidad de elementos aquí que ayudan a que seamos más eficaces.
en esas acciones de interacción o de persuasión. La distancia también habla de una intención, habla, digámoslo, en términos de un proceso comunicativo. Aquí en Colombia o en Sudamérica, pues manejamos a veces muy distinto todo lo que tiene que ver con la parte proxémica, en la medida en que en Europa es muy común que las personas mínimamente están a 1 metro, 1,50 metros del otro en muchos escenarios. Aquí ya está haciendo una cola, estamos unos encima de otros. Es muy común que las personas, por ejemplo, en el contexto laboral, tengan ciertas afinidades, cierta cercanía, a tal punto que a veces se abrazan, se tocan. Hay una comunicación muy cercana sin querer que esto tenga alguna connotación X o Y. Y esto pues denota unas calidades en las relaciones interpersonales, unos vínculos, como también puede denotar lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros en la manera como manejamos el espacio estamos diciendo. Hay personas que pueden, digamos, en nuestro espacio acercarse muchísimo porque son de nuestra entera confianza, son las personas a las que tenemos amor, a las que tenemos afecto y pueden estar perfectamente digamos que en nuestra zona íntima, por decirlo lo así, hablando en términos espaciales. Pero se supone que las personas que no van a entrar a esa zona íntima de mi espacio, pues son las personas con las que más tengo distancia. Cuando alguien por X o Y razón invade esa zona, pues básicamente eso es una señal de alerta para muchos y genera unas reacciones actitudinales, emocionales y por lo tanto comportamentales frente a ese hecho. Lo esperado es el distanciamiento, lo esperado es marcar distancia, lo esperado es verbalizar algo. Cuando las personas no reaccionan, a pesar de que se están sintiendo incómodas, eso es una comunicación, porque está hablando de tu seguridad, está hablando de tu, digamos, autodominio, estás hablando de tu amor propio, de tu autoestima, de tu capacidad para colocar límites, en fin. Lo demás son los elementos paralingüísticos, digamos que esos elementos vocales que acompañan cualquier proceso de comunicación, la sonrisa, el llanto, el tono de voz, los cambios en la entonación, la fluidez de las palabras que se genera al momento la expresión de una idea, de un proceso de persuasión, al momento de responder preguntas, como también pues la misma combinación de estas realidades en pues ese proceso de expresión. Mm, Nuestra voz habla también digamos, de las realidades emocionales que podemos estar teniendo. Las personas que gozan o que en la mayoría de escenarios tienen un tono de voz tranquilo, pues básicamente tienden a expresarse con seguridad. Son personas que bajo ciertas circunstancias, digamos, pueden perfectamente afrontar diferentes realidades, evidenciando ese autodominio, evidenciando esa inteligencia emocional, ya que su volumen, su entonación, la fluidez de las palabras, denotan seguridad, pueden denotar autocontrol, pueden denotar liderazgo y que ello pues básicamente les permite diferenciarse rápidamente de otros profesionales, de otros colaboradores o sencillamente pues puede también demostrar un autodominio ante una persona emocionalmente significativa. ¿No? Vuelvo, insisto, esto es de lectura, esto es de práctica, porque a veces podemos enfrentarnos a situaciones donde desafortunadamente por X o Y razón usted en la infancia, en su adolescencia e incluso en su adultez no ha gozado de muchas experiencias en interacción, en socialización, en enfrentarme a escenarios donde tengo que mostrar asertividad o tengo que mostrar imposición de mis ideas o hacer valer. eh, eh, Alguna tarea, alguna necesidad y demás. Y por esas limitaciones, pues básicamente pierdes de alguna manera eficacia. Mm, Hay que trabajar en el material de apoyo, pues se les sugieren algunas recomendaciones
de algunas actividades que se pueden hacer. Pienso que en la web hay muchos más elementos para poder trabajar el volumen, para poder trabajar el tono, para poder trabajar la pronunciación, para poder fortalecer mi proceso de persuasión a través de esa coherencia entre mi postura corporal y las palabras que estoy emitiendo. También hay maneras, digámoslo así, de proyectarnos de una mejor forma cuando nosotros incluso le prestamos atención, pues, a esa imagen, desde la misma forma como vestimos, la manera como nos peinamos, la presentación personal, el maquillaje, los colores que utilizan, en el caso de las mujeres, los colores que utilizan para maquillarse, qué tan arreglado tienes el cabello, las características de tus manos, si las uñas son largas o si las uñas están cortas o si están comidas. Todo habla de nosotros, ¿sí? Y habla de esa realidad emocional. Entonces, hay muchos elementos que, vuelvo y les digo, a manera de comunicación verbal y no verbal, les va a dar ventajas a ustedes como también les puede quitar. Entonces, la invitación es que trabajen en el fortalecimiento de esas habilidades, trabajen en la parte de la oratoria. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer una exposición, es esencial hacer la práctica de estas, imaginarse cómo lo voy a desarrollar. Es importante, por ejemplo, uno acostumbrarse que si tiene que hacer una intervención y le resulta importante esa intervención, hacer simulacros, escribir lo que piensa decir, para poder, digámoslo así, tener una experiencia previa de ese momento, de esa situación en su mente, y que digamos que usted, a través del repaso de lo que está pensando hacer, va fortaleciendo, va perfeccionando. Eso es algo que se llama como la técnica de visualización, donde usted se imagina enfrentando a esa situación, se imagina diciendo lo que quiere decir, y en ese proceso de imaginación usted termina ajustando, corrigiendo, agregando y demás. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no diferencia en muchos escenarios de lo que es un pensamiento y una acción real. Todo para el cerebro es una experiencia, ¿sí? Entonces, en esos escenarios de estar imaginándome, de estar planeando, de estar pensando, de estar proyectando lo que pienso hacer, pues usted puede practicar la intensidad del tono, el volumen, la pronunciación, la entonación, todos los elementos lingüísticos que te van a permitir alcanzar, digamos, el proceso que usted quiere o la iniciativa que desea. Bien. A nivel de recomendaciones, pues las personas que tienen mejores habilidades en su proceso de comunicación, el material de apoyo les da, digamos, algunos tips a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos de quienes tienen mejores habilidades sociales y comunicativas está, en primer lugar, de que son conscientes de que todo lo que comunican, o sea, no son personas que son víctimas de las emociones, de que dicen una cosa y después miran al compañero y le preguntan, me equivoqué, la embarré, y muchas veces hay que decirle que sí, que actuó impulsivamente y terminó cometiendo una imprudencia, ¿sí? Tienen claridad de que el proceso de comunicación es circular y complejo, y eso me parece muy saludable en términos mentales. Pues lo que uno expresa muchas veces se va a devolver, o se va a devolver el doble. Lo que yo digo, pienso, deseo, pues muchas veces puede estar en sintonía y generar una respuesta positiva, como muchas veces se puede generar una respuesta negativa, ¿sí? Mis procesos de comunicación deben estar, digamos, ser consecuentes digamos, con el contexto en que me encuentro, con mi realidad en un determinado momento, y que, digamos, si me siento molesto, pues muy seguramente mis palabras, mi lenguaje no verbal lo va a reflejar. Si me siento acongojado, pues muy seguramente la manera como emito las palabras se va a reflejar, ¿sí? Entonces, cuando tú eres una persona muy sumisa, cuando eres muy callada, cuando eres muy introvertida, pues estás comunicando algo. Algo pasa, algo se está generando y tienes que necesariamente asumir el reto de gestionar esa situación, ¿sí? La voz se puede trabajar. Nosotros podemos lograr subir
nuestra voz en un determinado momento, vacarla, regularla, o sea, todo esto se da a través de la práctica, a través de hacernos consciente de cómo me estoy comunicando. ¿Mm? Una persona que, por ejemplo, tiene buenas habilidades para la oratoria, sabe que en un determinado momento en una exposición, para enfatizar una idea, subo mi volumen y muchas veces también para llamar la atención en términos reflexivos, puedo hacer exactamente lo contrario y de un momento a otro, pues bajar totalmente mi tono, mi intensidad en mis palabras. Esos cambios y esas fluctuaciones ayudan a que las personas estén más conectadas con la idea que estoy tratando de dar a conocer y aumentando obviamente la probabilidad de persuasión. Eh, Recomendación pues básica y estratégica cuando estamos con varias personas necesariamente hay que prestar atención, hay que digamos estar dispuesto, preferiblemente estar en sintonía con la mayor cantidad de sentidos posibles, que nuestra vista, que estemos mirando a la persona, que estemos observándola y que de alguna manera pues eso genera mejor apertura y mejor disposición de los demás, garantizando más éxito en mi proceso comunicativo, ¿sí? Hay una expresión que es muy simbólica, puedo escuchar con los ojos y con la piel, y eso tiene que ver básicamente con la empatía, ¿sí? Observar a las personas comunica mucho. La manera como las personas emiten un contacto con nosotros, si aprietan, si sueltan, si se muestran un poco hostiles, si se muestran tímidos, eso se puede ver reflejado básicamente en lo que su lenguaje no verbal está dando, ¿sí? Controlo el miedo cuando me voy a dirigir a un público. Las personas que tienen mejores habilidades sociales pueden tener mejor capacidad de gestión de esa ansiedad, de ese temor que puede dar el hablar en público, principalmente porque tienen claro que cualquier exposición que se haga hay que entrenarla, hay que prepararla, hay que estudiarla. Eh, Mal hacen los aprendices que cuando se les asigna una exposición se venden una idea irracional y la terminan comprando de que eso sale, de que yo me paro allá y digo cualquier cosa y el docente me va a aprobar. Por lo general sale muy mal. Toda acción, por, digamos, sencillo que parezca el tema, hay que asumir el compromiso de prepararlo, de organizarlo y obviamente de practicarlo para que esas socializaciones, esas intervenciones surtan el efecto que uno desea. Y finalmente, pues el proceso de planificación, que de alguna manera es lo que ya veníamos comentando, ¿sí? Todo lo que tú vas a hacer a nivel de discurso, de intervenciones, de conversaciones, siempre es preferible comentarlas o practicarlas, especialmente para que ustedes puedan tener más eficacia en esto. Bien, hablemos un poco de la evidencia de aprendizaje, ¿sí? De manera muy concreta y muy sencilla. La evidencia la encuentran en la guía Aprendizaje 1, código 240201-524, video cómo nos comunicamos a través del discurso. ¿Qué van a hacer ustedes? O sea, aquí está claramente lo que van a hacer. Primero, van a redactar un breve discurso, ¿sí? Un discurso que puede tener entre 200 y 300 palabras, es decir, un discurso corto, 1 o 2 minutos, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta, obviamente, los elementos conceptuales que el material de apoyo dispone para ustedes sobre el tema del discurso, ¿sí? Entonces, ese discurso que usted ha redactado lo va a presentar a través de una videoexposición. Haga los ajustes pertinentes de la cámara, haga los ajustes pertinentes del micrófono. ¿Para qué? Para que no existan interferencias, no existan barreras, no existan ruido que impidan que esa exposición de ese discurso tenga efecto, ¿sí? El video que ustedes van a hacer debe tener dos partes. Ojo, ojo con eso. Digámoslo así, que son dos videos que van a juntar o dos videos que van a entregar. En la primera parte, usted va a emitir ese discurso que escribió
sin la utilización de ningún elemento comunicativo, sin expresión, sin gestos, sin emoción, sin cambios en el tono, sin cambio en la velocidad, sin énfasis en ninguna palabra, sin dar a conocer su cuerpo, como quien dice, de una manera neutra. ¿Listo? Primera parte. Segunda parte. Lo que usted leyó en el material de apoyo, lo que, digamos, les alcancé a compartir sobre comunicación verbal y no verbal, usted, teniendo en cuenta esos elementos principalmente que se describen en el material de apoyo, usted va a hacer la exposición. Y ahí sí va a tener en cuenta la entonación, la pronunciación, la fluidez, la postura corporal, la imagen personal, la mirada, el tono, los gestos, el movimiento de manos, o sea, todos los recursos que usted pueda haber captado en la revisión del material conceptual, los vas a poner en práctica. ¿Listo? Procurando que, digamos, que sea usted quien se dé cuenta, oiga, cuando yo me comunico de una manera, tengo este nivel de eficacia y cuando me comunico de otra manera, pues los resultados son mucho mejores, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan darse cuenta de cuál es la diferenciación entre la utilización de los recursos comunicativos al máximo y la no utilización de estos. Esa es la evidencia. Se apunta el discurso y se entrega la videoexposición. Seguramente ustedes tienen las habilidades suficientes para pegar los dos videos y digamos que en una sola entregar la demostración. No sé si me estoy haciendo entender con la descripción de la evidencia, muchachos. Por favor, les agradezco me confirmen. Sí, señor. Bueno, instructor, ¿me escucha? Sí, señor. Fuerte y Este, claro. el tema que vamos a hablar es sobre el tema, dice aquí el tema formativo, pues entonces el tema formativo en énfasis en el tema de comunicación, ¿sí? O cualquier tema de Van a la aplicar, formación. gracias por la pregunta, van a aplicar el tema del proceso comunicativo, pero perdón, van a aplicar los elementos que se están en el material de apoyo, pero el tema los cogen ustedes, es un tema libre, Ok. ¿sí? Otra pregunta, ¿el discurso Co- tiene que, podemos leer el discurso o solamente es a memoria el discurso? Lo pueden leer. ¿Qué es lo importante? Escena uno no utilizan ningún recurso de comunicación. Escena 2 utilizan los recursos tanto verbales como los no verbales, ¿sí? Y una última pregunta, en este material de apoyo al final deberíamos colocar la bibliografía utilizada, ¿verdad? Eh, Como es una videoexposición, pues digamos que no es necesario, pero si usted, digamos que se apoyó en otra fuente de información distinta a la plataforma, podrías incluir ahí, como quien dice, la bibliografía, me apoyé en esto y es totalmente válido y le da un valor agregado al informe, ¿vale? Ok, muchas gracias. No, gracias por las preguntas, muy pertinentes. Bien, no sé si alguien más tenga alguna inquietud, comentario, Pirispi. Bueno, creo que no hay más preguntas, no hay más inquietudes. Entonces, creo que por tiempo, vamos entonces, ya podemos ir dándole culminación a esta sesión. Estoy atento, caballeros y señoritas. Si hay preguntas, si hay inquietudes, pues estaré ahí como al pendiente para poderlas resolver. Entonces, posteriormente les haré llegar la grabación de la sesión, el resumen del encuentro, dando claridad nuevamente a los lineamientos para la entrega de esta evidencia. Y Dios mediante, pues nos encontraremos en 8 días para seguir avanzando en la entrega de lineamientos de una nueva actividad de la competencia de comunicación. No siendo más, caballeros, señoritas, les agradezco enormemente la participación a Andrew, Ashley, Brian, César, Daniel, José, Juan, Laura, Neymar, el señor Pastor y Rolando. Muy agradecidos a ustedes. Por aquí, Vanessa, creo que tienes algo para comentar.
Sí, buenas noches, instructor. Le quería preguntar, esta presentación que usted nos mostró, que muestra toda la información, ¿es la misma que está en la plataforma? En algunos aspectos sí es similar, en otros no tanto, pero digamos que apunta a lo mismo. Ah, ok. Pues sí, porque vi la presentación muy completa, entonces como para también guiarnos por ahí. O sea, la intención es que te comparta la presentación, es lo que interpreto. Pues a ver si la información es la misma que está en la plataforma. Ah, ok. Vale, como te digo, suelo tomar algunos elementos, otros los ajusto o me valgo de otros aspectos para tratar de hacerme entender. ¿Sí? A veces es muy amplia la información y en el tiempo que tenemos, pues no me es funcional. Entonces siempre uno procura como hacer algunos ajustes, pero siempre procurando pues tener el mismo apoyo para que lo que ustedes trabajen en plataforma pues no sea distante a lo que yo les estoy comentando. Bien, igual, pero vuelvo, insisto, hay mucho material, hay muchos recursos en este momento. La guía también te puede generar muchos recursos que pueden ser valiosos para que usted fortalezca esas habilidades comunicativas que, vuelvo y les digo, les da una ventaja enorme en comparación a otros profesionales que pueden estar teniendo el mismo nivel de dominio de ustedes, técnico, pero que necesariamente hay circunstancias en la vida donde tenemos que colocarnos por delante. Y una herramienta que me va a ayudar para eso es qué tan efectivo soy comunicando. Eso les puedo dar por seguro. ¿Listo? Ah, bueno, señor, muchas gracias. Con gusto, vayas adelante Disculpe, con la pregunta. Sí, señor. esta lámina de la estructura de la evidencia la va a subir con el video, donde No salen hay las problema. pautas de la evidencia, toda la información. Sí, sí, no tengo problema. Yo les, como les decía, les cargo el link de la grabación, les cargo el resumen de la sesión donde describo qué es lo que les pido para la evidencia y les puedo cargar también una copia en PDF de la presentación. No hay problema con eso. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Bien, caballeros, señoritas, no siendo mal, les agradezco la participación a todos y a todas. Les deseo una feliz noche y que tengan un fin de semana fabuloso, compartiendo con sus familias y pudiendo, obviamente, avanzar y cumplir con sus actividades personales y laborales. Eh, Gra- Feliz noche para todos y todas y vamos terminando Gracias, entonces. Buenas gracias, noches. muy Muchas amable, gracias. instructor. Bonita noche. Feliz noche. Feliz noche para todos. Se cuidan.